a enlazar esto de aquí. Bien, ¿cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Estamos a través del Colegio de Periodistas del Perú, Consejo Regional ICA, dándole la bienvenida a todos y cada uno de los estudiantes de comunicación, profesionales en comunicación, periodistas, comunicadores y ciudadanía, porque a través de las redes sociales podemos llegar a muchos ciudadanos también. Las 3 conferencias que hemos tenido una gran participación de estudiantes en comunicación y hemos llegado a los 300 participantes por conferencia, así que hoy no será la expositora y de parte de toda la gente de ICA más por tenerla. Así que vamos a presentar un poco quién se encuentra con nosotros, ya lo habíamos anunciado. Ella es una gran profesional, no solamente en el Perú, sino también con experiencia a nivel internacional. Es comunicadora social, con estudios de maestría en antropología de la Universidad Nacional San Marcos, diplomada en comunicación interna de la Universidad del Pacífico. Se ha desempeñado como directora de comunicación en entidades públicas y privadas. Es docente y consultora en temas de comunicación estratégica. Bueno, el currículo es realmente muy amplio, así que vamos a dejar que Estela se presente un poco para nosotros, porque es un honor tenerla con nosotros en esta oportunidad donde tenemos tantos problemas relacionados a la comunicación de crisis y como colegio profesional queremos y creemos que es importante contribuir a que los comunicadores fortalezcan sus capacidades y puedan también mejorar su desempeño diario en el ejercicio de la prensa. Estela, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, mucho gusto de estar con ustedes. Gracias por la invitación del Colegio de Periodistas. La verdad me siento muy contenta de acompañarlos, de poder desarrollar esta reunión y bueno, compartir conocimientos, escuchar sus preguntas y también las dudas, ¿no?, que hoy día nos generan a raíz de esta pandemia llamada COVID-19, ¿no? Bien, entonces, sin más preámbulo, Estela, vamos a indicar a todos los participantes que, por favor, para anotar su asistencia, registren su nombre en los comentarios de la transmisión en vivo que está por el Colegio de Periodistas del Perú, ICA, y en la parte final, pues vamos a desarrollar las preguntas que surjan producto de esta exposición. Te dejamos, Estela, con la exposición. Ok, bueno, ¿cómo están? Nuevamente, muchas gracias. Vamos a hablar de lo que es la comunicación de riesgo en tiempos de pandemia. Y una pandemia tan sui generis, tan particular como es esta llamada COVID-19. Entonces, nosotros queremos partir de un enfoque que nos parece esencial, digamos, cuando hay una pandemia. ¿Cómo se comporta la comunicación? ¿Cómo se construye ese enfoque, digamos, de la comunicación en una situación como la que estamos viviendo? Y cómo, por ejemplo, este modelo de comunicación de riesgo que hemos venido aplicando a otras situaciones de salud puede ser vigente, pero que ahora, sabemos, honestamente, hay una necesidad de compartir. Entonces, vamos a empezar con la presentación, ¿no?, que acá hemos preparado. Ok, ahí la tenemos. Entonces queremos hablar, como les decía, de la comunicación de riesgo. Vamos a ver un poco en qué se basa este enfoque, ¿no?, y al cual, digamos, la Organización Panamericana de la Salud y otras entidades vinculadas a salud pública en los últimos 10, 15 años han venido desarrollando, ¿no? Primero, que lo que se busca es de qué manera las personas pueden tener en una situación de riesgo, tomar decisiones. Y tomar decisiones que obviamente tienen que ver con el acceso a la información, es decir, decisiones informadas que permitan finalmente, a través de decisiones asertivas de las personas, mitigar efectos de una amenaza, en este caso los riesgos, y adoptar medidas para protegerse. Esto que parece muy teórico o muy conceptual, parte de una base importante. Tomar decisiones implica, en primer lugar, que las personas tengan conocimiento. En segundo lugar, saber cuáles son las consecuencias de no asumir, por ejemplo, medidas, y cuando digo consecuencias, aquellas que tienen que ver con su salud. Y finalmente, cómo
nosotros comunicadores, y ustedes periodistas, comunicadores que trabajamos en medios, que trabajamos en plataformas, vamos a llegarle a decir a cada ciudadano con qué mensajes puede protegerse, puede prevenir situaciones que pueden poner en riesgo su salud. Entonces, no es fácil, porque no estamos hablando a un grupo. En este caso, hoy día, esta es una pandemia global, su nombre lo dice, pandemia. Más de 200 países la están viviendo y esto ha generado, pues, un énfasis mediático muy fuerte. Incluso al inicio, si ustedes recuerdan, de esta pandemia, esta corría más rápido por las redes que por el número de casos, ¿no? Y más bien empezó a tomar mayor notoriedad cuando empezó después de China a llegar a países del Asia, de Europa, y luego vino a las Américas, ¿no? Y ahora nosotros, como parte de la región de Latinoamérica, estamos viviendo también esa ruta, ¿no?, que ha tenido esta pandemia. Entonces, cuando hablamos de riesgo, ¿a qué nos estamos queriendo referir? A esta posibilidad de que las personas puedan percibir, ¿no?, el peligro, y esa percepción normalmente está acompañado también de una reacción emocional. Mientras más informado estés, mientras más capacidad de acceder, digamos, a un conocimiento que te permita tomar decisiones, posiblemente la reacción emocional vaya a disminuir, porque el conocimiento es ahí lo que impera. Entonces, lo que buscamos, y creo que a veces se hacen a través de las entrevistas, los reportajes que los periodistas o comunicadores hacemos, es de qué manera nosotros manejamos tres elementos que son críticos cuando uno ve una situación de riesgo. Primero, que hay un manejo de la indignación que tiene la gente. La gente no le gusta, y eso lo hemos visto al inicio de la epidemia, y hoy día también lo vemos cuando vemos en los mercados a la gente conglomerarse, ¿no? La gente está molesta. Sí, pues hay una molestia natural por hacer medidas de que no son habituales, que no serán las cotidianas a las cuales estaba acostumbrado. Pero esa indignación, ¿a qué está ligada? Muchas veces al temor, al miedo a lo desconocido, a no saber a qué se está enfrentando. Entonces ahí tenemos dos escenarios. Por un lado, el manejo de la indignación, que es esta reacción que tienen las personas, pero por otro lado, el miedo natural que conlleva situaciones de esta naturaleza. El otro tema, y que ustedes lo saben, todos los científicos lo señalan, este es un virus muy particular, que se pensó de que iba a ser muy acotado, de fácil manejo, y hemos visto que ha tenido una expansión explosiva en países donde incluso se pensó de que esto iba a pasar rápido, ha demorado, ¿no? Y hoy día las Américas, por ejemplo, están viviendo, y sobre todo en Latinoamérica, se está viviendo, digamos, un mayor número de casos. Entonces, produce lo que conocemos como incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre, ustedes, el concepto de incertidumbre nos lleva a la duda, a no saber qué hacer, a tener, digamos, confusión, ¿no?, en las cosas que vienen, y por lo tanto la gente empieza a generar algo que se llama desconfianza. Entonces, en una situación de esa naturaleza, donde tenemos los comunicadores, por un lado, saber que la gente está molesta, saber que hay escenarios de incertidumbre, porque no sabemos cuándo esto va a acabar, cuándo, ¿no?, y se han prolongado además en varios momentos todo lo que ha sido la cuarentena, la gente dice, ya no confío. Y hemos tenido picos también de confianza y desconfianza, yo diría, en esta ruta, en estos casi 3 meses que estamos viviendo esta situación. Y creo que tal vez lo más importante que hemos aprendido también los comunicadores, periodistas, es de que hay que aprender a manejar la respuesta. Y no solamente la respuesta desde un sistema de salud, que hoy día se ha desnudado como un sistema débil, que se está haciendo los mejores esfuerzos para que funcionen las cosas, para atender en los servicios, sobre todo de emergencia, los tantos casos que se presentan, y por lo tanto la comunicación también tiene que aprender a manejar una respuesta que sea más estratégica, ya no solo informativa, ya no solamente dar el dato, sino explicarlo, ¿no? Crear confianza, diálogo, ¿no? La posibilidad de generar un vínculo con las personas para que las personas finalmente sepan de que las cosas van a poder cambiar. Y obviamente este es un reto para todos. Estamos viviendo una situación, como les digo, sui generis, que nos demanda no solamente mucha capacidad de análisis, sino también innovación, trabajo en equipo, alianzas para poder salir adelante, ¿no? Entonces, estos desafíos que nos ha puesto hoy día esta emergencia sanitaria
Primero, ustedes lo saben, y lo saben porque trabajan en los medios o estudian comunicación, hay un alto interés del público por saber qué es lo que está pasando. Y por lo tanto, ese alto interés se expresa en qué medida las personas, aquellos voceros, aquellas instituciones que están relacionadas con la respuesta sanitaria, acercan las respuestas de manera concreta a esos públicos, ¿no? Hay una gran demanda y también ha habido cobertura mediática. Si ustedes recuerdan, como haciendo yo también el análisis de cómo ha sido el comportamiento de los medios en estos meses, ¿no? Al inicio, la mayoría de los medios, yo lo veo también de manera muy positiva, empezaron a generar discursos, mensajes de la prevención de manera muy fuerte, de manera masiva. Yo diría que todos los medios de carácter nacional, regional, local, hicieron una gran, yo diría, fuerza, ¿no? Para poder hablar de la prevención. Y acuérdense de que las primeras 3 semanas fueron mensajes dirigidos justamente al tema del lavado de manos, ¿no? Al tema que después se fue también construyendo el tema de las mascarillas, ¿no? Que ahora todos tenemos que usar, el tema del distanciamiento y sobre todo medidas de higiene básicas que empezaron a articularse en ese discurso comunicativo periodístico. Entonces yo creo que ha sido interesante ver esa confluencia, ¿no? Ha habido también muchos voceros, ¿no? Ha habido una cantidad de especialistas, los medios han invitado a que expliquen, ¿no? Qué es lo que estaba pasando, pero también con el tiempo, y ustedes lo viven, han notado que van cambiando también las percepciones, hay distintas percepciones sobre los hechos e interpretaciones. Y creo que esta situación que estamos viviendo justamente da para poder, digamos, ver esta diversidad, digamos, de conceptos, porque la situación tiene varias aristas de carácter económico, social, político, comunicativo, ¿no? Y por lo tanto, no, y bueno, obviamente el sanitario, que es el más sensible, entonces no es una sola dimensión la que hay que abordar, sino muchas dimensiones y por lo tanto hay una cantidad distinta o diversa también de percepción. La otra cosa es de que cómo se ha manejado la información, ¿no? Esa gestión informativa que tienen las instituciones, por ejemplo, hacia los medios, ¿no? Si es que finalmente los medios han podido, digamos, vincularse, ¿no? A todas estas recomendaciones, a todas estas medidas, como yo les digo, en un principio ha sido muy fuerte, pero también es verdad, conforme ha ido pasando este escenario inicial de la epidemia, de las 3 primeras semanas, diría yo, también el tono de los mensajes ha ido cambiando, ¿no? Hoy en día ya la noticia no son las medidas preventivas, la noticia es si están funcionando las UCI, si hay equipos, si se están, digamos, atendiendo debidamente, oportunamente a las personas enfermas, qué pasa con los fallecidos. Empiezan, ¿no? Digamos, en estas 4 semanas últimas, yo diría, se empieza a complejizar también, digamos, el manejo que tienen los medios de comunicación con las diversas fuentes informativas con las cuales inicialmente han venido teniendo tal vez otro tipo de relación y de contenido. Y por lo tanto, hay múltiples fuentes de información y creo que también algo que ha sucedido y a veces pasa es cuando empezamos a ver que hay discursos del miedo, ¿no? De la negación y también de la estigmatización. En algunos medios de comunicación ustedes han visto de que algunos vecinos no querían dejar entrar a los médicos inicialmente. En algunos otros barrios la gente aplaudía a los médicos, a la gente que hacía limpieza, a los bomberos, ¿no? Esa, digamos, yo diría heterogeneidad también, ¿no? De cómo ir entendiendo a las personas que han venido, por ejemplo, colaborando, ¿no? Y sobre todo asistiendo, y estoy hablando sobre todo del personal de salud y todo el personal de apoyo alrededor del personal de salud, incluyendo la policía, ¿no? Las fuerzas militares que han estado presentes, cómo ha sido parte también de este discurso que ha permitido, yo diría, por un momento, ¿no? Tener, digamos, el apoyo, ¿no? Y por otro lado ya empieza también a desconstruirse, ¿no? Y a empezar digamos, yo diría, a sumarse, ¿no? Otro tipo de mensajes ya más críticos, ¿no? Con la situación. Hoy día hay las denuncias, hoy día que la gente no se atiende, hoy día se le pone en micro a la gente que está molesta, ¿no? Sobre todo, si ustedes recuerdan, todo lo que ha pasado también, que fue después de las 3 semanas, cuando gente que estaba en Lima, por ejemplo, tenía que regresar a la región, y obviamente situaciones complejas, ¿no? Que se han ido resolviendo
de alguna manera y que todavía hay muchas cosas por resolver. Entonces, en toda esta situación, aquellos que colaboramos, ¿no? Haciendo estrategias de comunicación, siempre nos decimos, bueno, ¿cómo priorizamos esa información clave que nos puede ayudar a promover comportamientos de carácter positivos, ¿no? En una situación de riesgo? ¿Cómo evitamos que se siga la gente contagiando? ¿Cómo tenemos una actitud ciudadana, ¿no? Responsable, ¿no? Frente a esto. Y obviamente ahí ustedes han visto también escenas e imágenes muy diversas de lo que ha pasado, ¿no? Comportamientos heterogéneos, mientras hay ciudadanos que sí han respetado las medidas, otros han dicho no, yo tengo que salir a trabajar, necesito recursos, incluso esta frase, ¿no? Entre morirme del COVID o morirme de hambre, me arriesgo y salgo a trabajar. Y entonces miren ustedes qué complicado es estructurar una propuesta de comportamientos sociales de prevención cuando tenemos determinantes económicos que a veces hacen que esta propuesta de medidas que se cumplan están arraigadas, digamos, por necesidades concretas de las personas, ¿no? Y obviamente el tema de la autoridad, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me pregunto, ¿no? ¿Qué pasó con los alcaldes, ¿no? Cuando vemos los mercados, ¿por qué los alcaldes no han tenido, por ejemplo, una actitud más proactiva, más decidida, ¿no? Por organizar la vida de los mercados, del vecino que va a su mercado distrital, ¿no? Para poder adquirir productos y evitar lo que hemos estado viendo. Y aquí en Lima, bueno, tal vez a diferencia en Ica, que son mercados más pequeños, hemos tenido situaciones sobre todo con los mercados mayoristas, ¿no? Donde la conglomeración, el desorden, el caos, digamos, hace 2 semanas uno veía esas imágenes y decía, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Qué comportamientos saludables, qué distanciamiento? Si finalmente vemos estas imágenes donde finalmente, digamos, nada de lo que se dice se hace, ¿no? Entonces, ¿cómo corregir estos comportamientos que finalmente también son reacciones ante un hecho inusitado como el guardar cuarentena, ¿no? Y finalmente los que trabajamos en salud siempre decimos, sí, pues todo lo que hacemos es por salvar vidas, ¿no? Pero también hay pensamientos, y ustedes lo han visto, que a veces la gente dice, sí, incluso cuando se han hecho encuestas, ¿no? La gente decía, no, yo no creo que esta pandemia es tal vez una especie de cuento, ¿no? Hemos tenido diferentes lecturas de esta situación. Creo que cada uno también desde su propia realidad sociocultural, de su propia realidad económica, ¿no? Ha ido construyendo su propio relato frente a lo que está pasando con la pandemia, ¿no? Entonces, si ustedes ven, acá, esta es una foto que me prestaron en China, ¿no? Cuando hablaban incluso, ¿no? De que algunos muertos no estaban en las calles, no sé si ustedes recuerdan, ¿no? Y fue muy duro ver algunas escenas, también lo vimos en el caso de Ecuador, ¿no? Decían de que había algunos aspectos importantes que considerar. Por un lado, ¿qué iba a pasar con el tema del turismo, ¿no? En ese escenario, acuérdense, donde hemos tenido el cierre de los aeropuertos, la reducción, digamos, de todo el proceso de, digamos, de tránsito, ¿no? A nivel internacional. Es una preocupación porque ustedes, si ustedes ven, el turismo es una de las fuentes más importantes, una de las fuentes importantes que tiene el país a nivel económico, ¿no? Todo este tema de los ingresos acarreó muchísimos problemas, ¿no? En medio de una pandemia había gente que estaba en el Perú y no podía viajar, retornar, como había gente en el extranjero que quería retornar al Perú y se tuvo que hacer algunos vuelos especiales. Miren ustedes, ¿no? Cada situación ha ido concatenando un relato complejo de esta pandemia a nivel social, y a los cuales a veces los comunicadores decimos, bueno, ¿qué estamos atendiendo? Vamos a preocuparnos de este tema, de los comportamientos saludables, vamos a hablar de lo que está pasando con los migrantes, ¿no? Y acuérdense que cuando la pandemia se fue extendiendo a los países, también cada país tuvo que empezar a construir sus propias respuestas, ¿no? Del tema del tratamiento, el tema cómo trabajar en una UCI, el tema de la recuperación, qué significa estar aislado. Como ustedes ven, o sea, el árbol temático frondoso que nos puso esta pandemia
ha sido denso, ¿no? Y creo que lo que más nos ha preocupado en este tiempo es porque la población le ha costado, a un sector importante de la población, tomar todas las medidas preventivas del caso. Y acá tenemos también temas propios, ¿no? O sea, cuando ha venido la pandemia, nosotros también teníamos nuestro propio, como yo diría, nuestro cuadro de salud, ¿no? Teníamos anemia, ¿no? En algunas zonas, sobre todo tropicales, como selva, tenemos dengue, tenemos anemia, ¿no? Tenemos las enfermedades de respiratorias, ahora estamos entrando a heladas y a friaje en el país. O sea, todo hay una situación previa, ¿no? Que se vive en el país y obviamente con una pandemia de esa naturaleza las cosas se complejizan, porque el servicio de salud no solamente debe atender a los del COVID, ¿no? Sino también tiene que seguir atendiendo a los que tienen otro tipo de dolencias y requieren la respuesta del servicio. Y por lo tanto, de ahí viene toda esta preocupación de cómo se fue expandiendo también la pandemia a nivel comunitario, ¿no? Se llama comunitario cuando ya no es de un grupo, sino que se empieza a ampliar a nivel social. Todo eso, como les digo, solamente para ponerles como los riesgos, ¿no? Y los temas se han ido, digamos, construyendo, ¿no? En esta ruta de la pandemia. Creo que si uno empieza a decir, bueno, ¿qué respuestas hacer? ¿No? Esta es una situación complicada, que necesita estrategias diversas, ¿no? Creo que algo que no debemos hacer y que los periodistas hacen muy bien es cómo obtener información de los diferentes públicos que están, digamos, alrededor de un tema, y en este caso de lo que estamos viviendo, de las personas en riesgo, ¿no? De cómo, por ejemplo, los líderes de la comunidad también asumen su rol, las historias familiares, las historias individuales, ¿no? Toda esta información que se ha ido concatenando, obviamente ha sido un reto y es un reto para los propios medios de comunicación, ¿no? De ahí como nosotros, digamos, yo lo sitúo, ¿no? En este marco de la comunicación del riesgo y estar ligado a las preocupaciones de la población, qué salidas, ¿no? O qué respuestas podemos dar a estas preocupaciones, ¿no? ¿Qué mensajes deberíamos construir para que estas preocupaciones finalmente sean atendidas, solucionadas y no queden en ese ámbito de la no respuesta, ¿no? Cómo monitoreamos, cómo evaluamos, pero también cómo abrimos canales de orientación e información. Creo que ha habido iniciativas interesantes, ¿no? E incluso el caso del Ministerio de Salud abrió la línea 113, ¿no? Que es verdad que en algún momento superó la demanda, la posibilidad de respuesta, se ha ido ordenando, pero digamos qué importante para la población es tener canales de orientación. Yo creo que ahí, por ejemplo, los medios de comunicación juegan un rol fundamental en la medida de que si uno escucha, y ustedes normalmente escuchan lo que dice la gente, qué importante también es hablar de salud, por ejemplo, desde los medios, y orientar desde salud. Y ahí yo creo que se puede hacer un gran esfuerzo para que estas preocupaciones, estas sentidas demandas, ¿no? Que tienen los diferentes públicos, ¿no? Puedan ser atendidas también con la presencia activa, ¿no? Que puedan dar los medios con especialistas, con gente que pueda de alguna manera hablar de salud desde una perspectiva de solución, ¿no? Y soluciones prácticas y también cotidianas. Entonces, miren, yo les hago un pequeño resumen de lo que han sido, yo diría, las estrategias en estos meses, viendo lo que se ha hecho desde los ministerios, ¿no? Los sectores que han estado, sobre todo del Estado, ¿no? Incluidos, y con el apoyo de alianza de los medios y las empresas privadas. Creo que en el caso peruano, miren ustedes, ¿no? Se da la alerta mundial. Luego se anuncia el caso cero, que es el primer caso que se anuncia el 6 de marzo, recuerdo. Y luego ya poco a poco en cada semana empiezan a hacerse referencia diaria, ¿no? Hasta la fecha de los casos que van surgiendo, ¿no? Entonces el inicio, miren ustedes, eran casos totalmente focalizados y luego se pasa a esta etapa que le llaman explosiva, ¿no? O extendida, donde se empiezan a dar muchos casos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿se acuerdan lo que pasó el 20 de marzo? Ustedes me dirían, no, tal vez algunos se acuerdan, no. El 20 de marzo teníamos cerca de 4.300, ¿no? Ciudadanos que habían sido evaluados con prueba. De ellos habían dado positivo 263
28 estaban hospitalizados y 5 estaban en la UCI. Claro, cuando uno ve ese 20 de marzo al día de hoy, ¿no? 29 de mayo, miren ustedes cómo ha cambiado ese escenario. Cómo en 2 meses que ha pasado y pico, nosotros tenemos una situación que obviamente también implica un reto en todo sentido de la palabra, no solo comunicacional, sino en concreto de servicios de salud que atiendan de manera oportuna a esta cantidad explosiva de casos que hoy día se presentan, ¿no? Y de otro lado, cómo seguir manteniendo medidas de prevención para que la gente no se contagie y podamos reducir esta cadena, ¿no?, que se da de contagio. Bueno, entonces las estrategias de comunicación que he estado analizando, ¿no?, a partir de estos meses que se han ido trabajando por parte de muchas instituciones. Ustedes recuerdan, hubo este hashtag Perú está en nuestras manos, me quedo en casa, tal vez ha sido lo que marcó los primeros 2 meses, mes y medio, yo diría, de esta estrategia. Entonces, ha habido campañas de comunicación, se ha trabajado mucho lo digital, yo creo que eso ha marcado bastante las redes sociales, ¿no? Los medios de comunicación han tenido una participación muy activa, ¿no? Incluso ha habido mucho de lo que llamamos responsabilidad social, ¿no? Los medios han dado franjas, han dado espacios gratuitos, han hecho entrevistas a especialistas, ¿no?, para hablar del tema. Ha habido una vocería, yo diría, interesante también de una serie de expertos, ¿no?, en varias regiones, en Lima, en fin, que han podido hablar y explicar. Y por lo tanto, creo yo que en estas estrategias se ha cumplido una parte. La pregunta que hoy día todos nos hacemos es, ¿qué es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante, ¿no? Entonces, creo que los retos siguen siendo grandes, ¿no? Yo recuerdo cuando al inicio se enfatizó mucho el cuidado de la gente mayor, no sé si ustedes recuerdan, ¿no?, como los grupos más vulnerables, miren, ¿no?, y fue tal vez algo que marcó mucho el tema del cuidado. El otro tiene que ver con el aislamiento domiciliario. Yo diría que también fue parte del gran discurso cuando se empezaron a hacer, digamos, estos de quedarse en casa, ¿no? Y ha marcado, digamos, parte de la narrativa de la epidemia. Y al inicio también se habló mucho de las personas que venían del extranjero, y esto duró muy poquito, ¿no?, como ustedes ven. Entonces, han habido estos discursos, ¿no? El yo me quedo en casa, yo diría que es el que hasta ahora permanece en estos 2 meses y pico que tenemos acá en el Perú, ¿no? Hay nuevas disposiciones que van saliendo, hay una serie de aspectos y medidas que se han ido mejorando, ¿no? Recuerdan de que en algún momento se habló del uso de guantes y después dijo, no, ya no se usa guantes, ¿no? Yo creo que también han ido perfeccionándose, por decirlo así, o mejorando, ¿no?, algunas medidas que finalmente no todas fueron o bien comprendidas o bien aplicadas, ¿no? Entonces yo creo que luego ha entrado ahí, ¿no?, un proceso de lógica, ¿no?, de práctica concreta que podría ayudar a la población a asumirlas, ¿no? Y a esto se han sumado, como les decía, muchas personas. Hemos visto, además, por iniciativa propia de los medios, ¿no?, sobre todo en los canales de televisión, en las radios también, producciones propias, ¿no?, hablando de las medidas preventivas. Yo creo que eso ha sido fundamental en las primeras semanas. Tal vez no es suficiente, ¿no?, cuando vemos ahora los resultados y como vemos ahora los comportamientos actuales, ¿no? Pero ha habido, sí, una ilustración y una narrativa inicial fuerte, que la gente la entendió claro, había mensajes concretos, pero después la realidad social, la situación económica y otros elementos fueron de alguna manera contrastando, ¿no?, o entrando en contradicción con estos mensajes básicos de prevención. Entonces, se hicieron incluso, miren ustedes, si uno dice, bueno, ¿cuáles son los elementos concretos, ¿no?, que podemos señalar acá en todo este proceso? Yo diría que hay, digamos, ubiqué 5, ¿no? Uno es construir o mantener o restaurar la confianza, que creo que es esencial finalmente en un proceso de comunicación, y eso implica pues instituciones que sean una buena fuente informativa, con transparencia, vinculadas a los medios, trabajando de cerca con los periodistas, con los comunicadores institucionales también.
Los anuncios tempranos han sido importantes. Yo creo que cuando se tomaron las principales medidas han sido clave, digamos, también para ir justamente construyendo una ruta de comportamiento social, ¿no? La transparencia y el sentido ético también ha sido fundamental, el hecho de respetar. Algunos medios, yo diría que han actuado impecablemente, por ejemplo, frente al tema de los fallecidos, ¿no? Y el dolor que esto implica, por ejemplo, a las familias, ¿no? Y siempre insisto, ¿no? No debemos perder este enfoque estratégico, pero por otro lado también escuchar y seguir escuchando las preocupaciones de las personas, ¿no? Yo diría que tal vez son lineamientos que deberíamos tener en cuenta. ¿Y qué recomendaciones? Para luego ya pasar a conversar con ustedes, qué les preocupe, qué podríamos también nosotros mejorar, ¿no? Desde una oferta comunicativa, ¿no? Creo que es importante que hemos aprendido que el respeto a la intimidad y al respeto a los derechos que tienen las personas, sobre todo aquellos que son pacientes, es fundamental, o aquellos que son positivos, ¿no? Es fundamental para poder tener una convivencia social también positiva, ¿no? Y, y creo que debemos también aprender a que la institucionalidad en la data se vaya imponiendo, ¿no? Notificar y que la autoridad sanitaria tenga un rol clave en eso nos parece fundamental y por lo tanto las instituciones tienen que ser creíbles, ¿no? Tener estrategias de información rápidas, proactivas, ¿no? Donde finalmente la gente siente que se le informa en el momento oportuno y cuando lo requiera, y ahí los medios y los periodistas obviamente están para pedir también esa información. Facilitar el acceso a las fuentes oficiales, ¿no? No inventar. Hay fuentes oficiales, creo que ha habido muchos intentos de organizar información, ¿no? Es verdad de que toda información en esta pandemia debería ser coordinada con la autoridad sanitaria. Es importante y sobre todo con aquellos que a nivel regional puedan insistir, explicar y trabajar todo lo que son las medidas de prevención, de control, ¿no? De distanciamiento, ¿no? Que se deben tener en una situación como esta, quienes mejores que ellos, además vinculados a su propia idiosincrasia y contexto sociocultural. Obviamente ha sido, algunos lo han hecho, no todos, pero a veces de poner el rostro de los usuarios o pacientes, ¿no? En los servicios de salud por el tema de COVID, sí, pues es parte de esos derechos que tenemos que aprender a mantener, ¿no? Respecto a las personas que deben ser atendidas o que están sufriendo una situación como la que han vivido, ¿no? Y yo me quedo con dos ideas importantes. Primero, que los medios de comunicación siempre van a ser los grandes aliados en una pandemia. Ya sin los medios no podríamos desarrollar una estrategia de comunicación en salud si no los incluyen. Entonces eso implica trabajar con los periodistas, con los medios regionales, estrategias que tengan que ver también con desarrollar capacidades, investigar, apoyarlos en la producción, en la creación de material informativo que sea útil, ¿no? Y sobre todo también participar o abrir espacios también donde la gente participe, ¿no? Y haga llegar sus preocupaciones, sus demandas, eh, como yo diría, también su desánimo, ¿no? ¿Por qué no? Cuando hoy día el tema de salud mental, como ustedes han visto, se ha convertido también en un eje prioritario y que hay que seguir insistiendo. Después de esta pandemia, ¿qué va a pasar con los niños que han estado tantos meses en casa? ¿Cómo vamos a empezar, ¿no? A abrir, digamos, luego el escenario público y poco a poco, digamos, empezar a reencontrarnos, pero manteniendo seguramente muchas medidas en este caso, vinculadas al lavado de manos, al uso de mascarillas, al distanciamiento, va a ser un poco parte de la práctica que vamos a ir asumiendo de aquí en adelante, ¿no? Entonces, estas tres medidas básicas yo creo que deben seguirse siendo difundidas, deben seguir siendo fortalecidas y por lo tanto yo insistiría en que los medios de comunicación ahí sigan cumpliendo este rol de responsabilidad. A los jóvenes comunicadores invitarlos, ¿no? A que el tema de salud, bueno, a mí me gusta trabajar el tema de la salud, puede ser también parte de un conocimiento que ustedes vayan desarrollando para que desde la comunicación se puedan también generar estrategias, iniciativas, ¿no? Productos que favorezcan y faciliten, digamos, el conocimiento de las personas, ¿no?
Entonces, ustedes van a encontrar muchas fuentes informativas. Yo diría que hay 3 importantes. La Organización Panamericana de la Salud tiene capítulos dedicados a todo el tema de materiales de comunicación, si ustedes desean. El mismo Ministerio de Salud, por su portal web. Y también hay por la página web de la PCM, hay todo lo que es gov.pe, toda una pastilla dedicada al COVID, donde ustedes van a encontrar las campañas, las informaciones. Entonces, eso, ¿no? Eso quería yo compartir con ustedes y bueno, ahora escucharlos. ¿Sí? Sí, sí, Estela, la verdad que se han desatado varias preguntas. Wow. Tenemos una gran cantidad de participantes en el Facebook Live. Hemos tratado de escuchar toda la exposición y sobre todo, digamos, extraer todas las preguntas que nos han hecho. Pero lo vamos a hacer poco a poco, ¿te parece? Para poder ir hilvanando respuestas. Nos dicen, por ejemplo, aquí, bueno, tenemos una pregunta de Martín Cordero, que es también parte de nuestra directiva del Colegio de Periodistas. Saludamos a Martín. Y bueno, él nos pregunta, como estrategia comunicacional, ¿es válido que la autoridad diga que si el ciudadano se contagia es porque el ciudadano no se cuidó? ¿Cómo evaluar este tipo de mensajes, ¿no?, que a veces se dan a nivel político? Ya. ¿Contesto una o todas? ¿O quieres, voy contestando una por una? Yo creo que, en primer lugar, es muy complicado, ya lo hemos visto a lo largo de esta pandemia, que los cambios de comportamiento se den de manera rápida, normalmente, y eso pasó en la epidemia del cólera, si algunos lo recuerdan, los mayores lo recuerdan. Cuando hubo la epidemia, todo el mundo se asustó, empezó a hacer medidas básicas de lavarse las manos, tomar agua hervida, pero pasó el tiempo y la gente lo dejó de hacer. Entonces yo sí creo, y que más allá de un tema de por qué no se cuidó, deberíamos empezar a preguntarnos cuál es la reflexión que nos da el hecho de desarrollar una ciudadanía que no solamente esté informada, sino una ciudadanía que se ejerza desde no solamente los derechos, sino las responsabilidades que a cada uno nos toca. Y eso equivale a justamente seguir apostando a desarrollar competencias, a trabajar, digamos, recogiendo estas demandas de los ciudadanos, y tercero, haciendo una comunicación que tenga un sentido educativo. Y obviamente eso debe estar acompañado también de medidas. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Si los alcaldes, como yo decía en un momento, hubieran tenido otro rol con el tema de los mercados, tal vez hubiera sido interesante con ellos, o sea, asumir desde un tema ciudadano, de movilización ciudadana, cuidarnos todos, ¿no? Creo que todavía nos falta englobar esa narrativa, ¿no? Y esa conducta social global que permite ejercer no solamente derechos, que tengo el derecho a salir y salgo, sino también deberes, ¿no? Y el deber del autocuidado. Y el cuidar al otro, creo que es un tema que tenemos que seguirlo desarrollando y fortaleciendo. Yo diría que es verdad que hay condiciones que pueden determinar cambios rápidos de comportamiento, pero no necesariamente en todas las personas, porque dependen de otros factores. Y el económico, recuerden, ha sido uno que ha demostrado ser muy fuerte en este tema de la pandemia, ¿no? También tenemos una pregunta de Carmen Guillén Salazar. Ella nos dice, ¿qué lineamientos debe implementar los comunicadores institucionales para transmitir y calmar a la población? Ya que al parecer no se tiene un plan de comunicación de crisis, en el caso de muchas autoridades, y sobre todo en regiones como Ica. Te contaba en interno, Estela, que en Ica lamentablemente hemos tenido un incremento muy preocupante y el índice de letalidad pues es el más alto a nivel nacional. ¿Qué recomendación para esta comunicación institucional? Yo creo que yo dividiría en 2 esferas, ¿no? O 2 dimensiones. Digamos, hay que trabajar, digamos, de esta visión también de la formalidad que tienen las instituciones, ¿no? Si uno quiere hacer estrategias de comunicación interna, por ejemplo, y tienes un público cautivo, las medidas, ¿no?, de control, las medidas de prevención, de higiene, en fin, son más fáciles de implementar, ¿no? Porque tú estás como colaborador o trabajador ligado a esa institución que te va a dar pautas, ¿no?
El tema es cuando tienes que enfrentarte a una población que se basa en la informalidad, en sus relaciones laborales, económicas, ¿no? Y que justamente su sustento y la manera como vive o busca, digamos, recursos económicos son parte de esa informalidad. Entonces es difícil. Yo creo que hay que, por eso yo repito, la institucionalidad la tienen que poner las entidades locales, los que ejercen las decisiones territoriales. Insisto, y no me voy a dejar de cansar de decirlo, de que los municipios tienen una responsabilidad en la comunicación territorial. Y esto tiene que ver con el transporte, con la vía pública, con el mercado, con la manera como el ciudadano se siente parte de una ciudadanía colectiva en una localidad. Entonces creo que sí nos falta apostar eso. Yo apostaría, la verdad, a una comunicación que sea territorial, trabajando con los municipios y haciendo que finalmente las instituciones que sí que gozan de algunos mecanismos de formalidad apoyen, sean aliados las universidades, los colegios, ¿no? La empresa privada, las entidades del Estado. Son entidades que existen en una región. Entonces yo creo que hay los municipios y obviamente un gobierno regional que en todo caso pueda poner en alto una comunicación de riesgos, una comunicación preventiva y que equivale pues generar mínimas plataformas de coordinación de aquellos que hacen comunicación y sobre todo donde estén los medios y estén todas las instituciones vivas y organizaciones de una región, ¿no? Entonces es un trabajo que, digamos, esta pandemia nos está mostrando. ¿Cuánto de institucionalidad le estamos poniendo en la comunicación? Y agradezco la pregunta, ¿no?, de la colega. Nos falta. Siendo muy honestos, nos falta y eso hay que ir, hay que construir y no hay que desmayarnos en el camino. Tenemos que seguir apostando a ello, ¿no? Sí, definitivamente, Estela. Y tenemos una pregunta que es una constante aquí en la región Ica, pero que seguramente pasa también en muchas regiones del país. Tiene que ver con que el MINSA, pero esta información difiere mucho de la información de las DIRESAS, de las Direcciones Regionales de Salud. Suele pasar que la Dirección Regional de Salud comunica cada 3, digamos, mucho menor a la cifra que publica el MINSA. ¿Cuál sería un poco el flujograma que sigue la información y qué estaría faltando en todo caso para poder alinear esa información? Bueno, claro, por ejemplo, en este caso, la unidad, en este caso del CDC, que tiene que ver con todo el manejo epidemiológico, es la que recepciona acá en Lima la información que se da de las DIRESAS, ¿no? Yo creo que ahí, digamos, lo que hay es la actualización. El problema que hemos observado es la actualización de los registros, como bien señalas, ¿no? Yo quiero retomar lo que dijo en algún momento la doctora Pilar Macetti, ¿no? Posiblemente ahora tenemos como flujos que se están dando, en algunos momentos sí estamos llegando a tener toda la información actualizada y en otros se está completando. Tal vez al final de la pandemia se tenga una cifra, digamos, más ajustada, más real, ¿no? Entendiendo por esto también que hay una actualización de parte de todo el sistema de salud que lo componen las regiones, ¿no? En zonas como la Amazonía, por ejemplo, hemos tenido ciertos problemas que se han ido ajustando, que se han ido mejorando en términos de información epidemiológica, y creo que esa es la apuesta que hoy día el Ministerio tiene, ¿no? De que su base de registro sea actualizada y sea efectiva. Y en eso las regiones tienen obviamente tienen una responsabilidad muy grande, porque se depende de ellos para poder tener ese registro nacional, ¿no? Uh-huh. Bien, otra de las preguntas que nos hace también Jessica Arrece y Molina es, sabiendo que este virus es nuevo y por lo tanto nadie sabe cuáles son un poco las acciones correctas a seguir a nivel comunicacional, ¿cómo evalúa el accionar del gobierno? Es decir, ¿ha sabido comunicar o cuál es la mejor estrategia para hacerlo en estos casos, ¿no? Sí, yo creo que ha sido bien importante que desde un comienzo el presidente, ¿no?, haya asumido el rol de ser el punto focal, digamos, de información pública, ¿no?, más importante. Alrededor de él, obviamente, se han tejido todos los discursos cotidianos, ¿no?, que tienen que ver con la evolución de la epidemia. Además, importante que un presidente no solamente esté manifestando lo que está sucediendo en términos de la pandemia, sino también cuáles son las medidas que se han ido tomando.
Entonces han habido medidas muy importantes que todos hemos valorado. Y obviamente ahí lo que sí tenemos que apuntalar y reforzar es de qué manera las autoridades regionales, las otras autoridades de los sectores, también van contribuyendo, ¿no? A que eso que, digamos, nos comprometemos o se compromete, digamos, como autoridad, se cumpla, ¿no? Y ahí sí, verdad, se reconoce, y creo que el mismo presidente lo ha expresado, y algunas autoridades está avanzando y a veces siendo crítico con algunos puntos que no llegaron a tiempo. Por ejemplo, yo he visto últimamente cómo hoy día se está viajando con mayor frecuencia a las zonas de la selva, llevando todo el material que se requiere, se ha superado algunas limitaciones logísticas que habían al inicio, ¿no? Hay una demanda de todo lo que es, digamos, ropa de bioseguridad, ¿no? Y eso también ha sido, hoy día es una preocupación, pero ahí yo creo, insisto también, ¿no? Las instituciones, los medios de comunicación y la propia ciudadanía tenemos que ejercer también todo este tema de la vigilancia ciudadana, ¿no? Evitar de que haya corrupción, evitar de que los recursos que se descentralizan o que se envían sean utilizados de manera idónea, transparente, porque al final todos ganamos con eso, ¿no? Gana el Estado, ganan las instituciones, pero lo mejor que ganan las personas en su salud. Entonces yo creo que todavía hay cosas que se deben seguir mejorando. Creo que la estrategia de comunicación que el presidente asumió, digamos, como un vocero principal ha sido importante, y más bien ahora toca, yo diría, una comunicación que sea más educativa en algunos aspectos para que los niños de la escuela, los jóvenes, ¿no? Las personas que van a regresar a trabajar y hasta el propio personal de salud vayan de alguna manera también forjando, ¿no? Esta nueva convivencia que hoy día nos va a convocar. O sea, el Perú va a ser distinto después de esta pandemia y tenemos que asumir que los comportamientos sociales van a cambiar. Entonces, es así, no vamos a ser los mismos. Además, estamos llorando todavía estas personas que están falleciendo. O sea, ¿cuál es este luto que tenemos por estas personas que todos los días fallecen? Tenemos algún día que conversarlo, porque lamentablemente esta pandemia se ha llevado y ha traído, mejor dicho, mucho dolor a muchas familias. Conozco muchas familias cercanas que han fallecido sus familiares, ¿no? Y es muy doloroso porque cómo estas viven su duelo, ¿no? Y cómo estas se recuperan también es parte de lo que nos hace como país. Entonces acá cualquier persona que le pase algo en esta pandemia nos compete a todos. O sea, todos deberíamos, y creo que ese ha sido el mensaje, ¿no? Tenemos que seguir siendo más colaborativos, seguir pensando más de manera además positiva. Yo soy profesora en la universidad y a mis alumnos, yo siempre les digo, ustedes son mis héroes, ¿no? También, porque dictar clases de esta manera, ¿no? A través de una pantalla, no es fácil. Y los chicos tienen que estar atentos, tienen que hacer las tareas. Igual pasa con los niños del colegio. Entonces, además en casa, no pueden salir. Entonces yo creo que sí, pues cada uno de nosotros ha vivido su historia, la está viviendo, y en algún momento el país tiene que hablar y expresar esta historia. Y los medios de comunicación nos deberían ayudar a que esa historia se exprese y podamos dialogar como país. Porque esta pandemia va a pasar. ¿Cuándo? Esperemos que pronto. Bien, definitivamente es lo que todos esperamos. Una de las preguntas tiene que ver también con este tema de la vacuna, porque se dice mucho, ¿no? En realidad todos esperamos que ya de una vez se pueda lograr, pero todavía no hay una información certera. A veces hay noticias que salen por distintos medios, y cuál sería la credibilidad un poco también de ese tipo de informaciones, ¿no? Y otra pregunta más que viene con el tema, Rosario Guayanca nos dice, desde la experiencia que tienes a nivel institucional, gubernamental, de PCM, y la realidad en ese contexto, ¿cuál crees que sea la mayor debilidad que se deba corregir en las regiones con lo que respecta a la comunicación y la oportunidad para construir el diálogo con la población? ¿Y qué mensajes estratégicos se pueden trabajar con la ciudadanía? Ok, sobre el tema de la vacuna, es verdad, se están haciendo esfuerzos en varios lugares del mundo, los científicos, y sabemos, es verdad,
Si en los próximos meses, ojalá que a fin de año tengamos la vacuna, eso nos va a permitir, ¿no?, reducir la mortalidad. Y eso es algo importante. El virus puede quedarse, pero si tienes vacuna, puedes reducir la mortalidad. Y todos estamos esperando ello, y acá tenemos el Instituto Nacional de Salud, que es un referente de investigación científica, donde también están haciendo seguimiento, y también acá se están de alguna manera viendo todo lo que es un trabajo de indagación al respecto. Esperemos que en los próximos meses tengamos una respuesta más certera, ¿no? Ahorita no la hay. Sabemos que en China, en Estados Unidos y en otros países están invirtiendo, ¿no?, en poder tener una vacuna lo más pronto posible. Y dicho un paréntesis, tenemos vacunas de influenza y neumonía. Hay que seguir vacunando, ¿no? Entonces no nos olvidemos de la influenza, no nos olvidemos de la neumonía, que nos puede ayudar ahora en una etapa que viene de cambio de clima, ¿no? Cierro el paréntesis, ¿no? Las vacunas son importantes. Y respecto a la última pregunta, que no deja de ser, digamos, la más retadora, ¿no?, a quien me la haya hecho. Es verdad, yo creo que tenemos que ser también autocríticos, ¿no? Yo creo que hemos intentado construir un relato de todos, pero todavía nos cuesta mucho esfuerzo. Y ese relato tiene que tener, yo diría, un color, un sentido también de estas realidades socioculturales distintas, ¿no? Yo he visto con mucho agrado, por ejemplo, cuando se han hecho cuñas radiales en las lenguas amazónicas, algunas se han hecho también en la zona andina, en quechua, en aymara, pero no es suficiente, ustedes lo saben, no es suficiente hacer una cuña o un microprograma. Lo importante es contar con una estrategia. ¿De qué te vale tener un montón de productos comunicacionales si tú no tienes una visión de qué es lo que vas a cambiar? Y hay una recomendación a los amigos y colegas periodistas, a los jóvenes comunicadores: construyamos ese relato también regional de la comunicación en salud, de la comunicación que nos reduzca los riesgos, de una comunicación que empiece a trabajar también su nueva convivencia. Yo les decía hace un momento de que el Perú, las regiones, vamos a ser distintas cuando pase esta pandemia. Bueno, ¿qué relato vamos a construir desde la comunicación? Yo creo que no debemos dejar de apelar a las personas, ¿no? Yo creo que los relatos y las historias de las personas son muy importantes. Yo creo que los comunicadores, los jóvenes productores, creativos, deben darle forma a esos relatos. Y tercero, no descuidar una comunicación que eduque en salud, ¿no? Tenemos que seguir mejorando nuestro conocimiento, nuestras prácticas de salud, ¿no?, para tener una sociedad finalmente más saludable. Y yo creo que a las autoridades también les tocan muchos retos, entre ellas mejorar el sistema de salud, ¿no? Hacer que sea un sistema cercano al ciudadano, un sistema que dialogue, un sistema que finalmente responda a las realidades y necesidades que tiene cada ciudadano del país, ¿no? Hoy día hemos visto al inicio también de los discursos, cuando se hablaba de los viejitos, ¿no?, de las poblaciones vulnerables. Sí, pues no solamente los viejitos han estado como vulnerables, ustedes han visto de que los varones, por ejemplo, ¿no?, han presentado un mayor nivel de contagio que las mujeres. Tiene que ver también enfermedades crónicas. Tenemos que empezar a alimentarnos de mejor manera. Si tú eres diabético, tienes presión alta o tienes otro tipo de enfermedades, o eres obeso, no ayuda para esta situación. Entonces tenemos que empezar a replantearnos cómo también queremos alimentarnos, cómo queremos convivir, cómo queremos volver a tener, no sé, pues bienestar, ¿no? Y yo creo que eso empieza desde uno, la familia, el barrio, el distrito, la ciudad, mi región, mi país. Y a eso tenemos que apostar. Esa es una construcción colectiva, y los comunicadores tenemos un rol muy fuerte ahí. Y no hay que olvidarnos, somos clave, y los periodistas más que nadie. Sí, definitivamente es un rol que nos atañe a todos, y que ojalá en la misma medida podamos asumir con mucha responsabilidad. Y justamente, bueno, para finalizar un poco las preguntas, he tratado de resumirlas. Andri García nos dice: ¿cómo pueden las empresas de comunicación, llámese radio y televisión y periodismo, obtener y lograr mejores resultados en cuanto a la información que brinda? Y es un tema un poco sensible porque muchos Sí. medios no tienen, digamos, quizás no el interés, o quizás no
las herramientas como para poder socializar esta información que sensibiliza a la persona, ¿no? Sí, yo creo que es clave esta última pregunta porque hay un compromiso y hay una deuda con los periodistas y con los medios de comunicación. La primera, que hay que seguir desarrollando capacidades. Y creo que sí, hace tiempo y ahora yo lo voy a asumir en términos de poderlo socializar acá con mayor fuerza, trabajar todo lo que es desarrollo de capacidades en comunicación en salud. Hay que retomar ese tema, que fue un tema de hace, me acuerdo, 20 años y después poco lo hemos vuelto a abordar. Segundo lugar, yo diría que los medios de comunicación son grandes indagadores, ¿no? Que recurren a las fuentes. Yo creo que esa experiencia, esa expertise sí debería optimizarse y para eso las fuentes institucionales deberían tener, digamos, mejor información o información más estructurada, vocería activa, ¿no? Con los medios de comunicación. Y tercero, creo que acá invito a los jóvenes comunicadores creativos y las instituciones, incluso las del Estado, deberíamos facilitar a los medios de comunicación material, información, plataformas, ¿no? Que les permita utilizar todos estos recursos informativos en el bien de la sociedad. Creo que sí, tenemos que sentarnos, hacer, yo diría, qué bonito sería hacer una gran consulta a todos los periodistas y productores de medios de comunicación para saber qué piensan, qué opinan, cómo pueden aportar. Y de manera conjunta también encontrar alternativas y propuestas, ¿no? Creo que hay que en eso ser humildes, por un lado, pero por otro lado no dejar la esperanza de que podamos hacerlo de manera conjunta, ¿no? Bien, bueno, sigue las preguntas, Estela, pero bueno, ya vamos llegando un poco al final. En realidad, muchos de los participantes felicitan tu participación y conversábamos la posibilidad de repente a futuro, más adelante, ver de coordinar estos talleres de capacitación y fortalecimiento a los comunicadores de ICA, porque realmente quisiéramos que estén más fortalecidos, que puedan tener más herramientas de comunicación estratégica y no entrar a veces tanto al choque o al sensacionalismo, de repente porque también carecen de esas herramientas de comunicación, ¿no? Y bueno, ojalá pues que a futuro podamos tener todas estas actividades, ya sea en la plataforma virtual o viendo los mecanismos. Finalmente, bueno, tenemos una pregunta de Giovanna Espinosa, nos dice, ante la falta de gestión, bueno, del gobierno regional, el MINSA podría tomar de alguna manera la administración de la direza ICA, una pregunta un poco complicada, imagino por el tema la independencia, la descentralización, pero ¿qué pasa? Que a veces lamentablemente, y coincido con Giovanna, a veces todavía no está muy fortalecida las direcciones regionales. ¿Qué piensas al respecto? Yo creo que estamos yendo, y acá se ha planteado con mucha seriedad, fortalecer los sistemas de salud en las regiones. Creo que cada director regional de salud tiene todo un potencial y obviamente los ha tocado en una situación muy difícil y a veces no necesariamente, a veces con planes muy articulados o muy claros. Y creo que más bien el rol que tiene el ministerio es de asistir, de apoyar, ¿no? De complementar. Yo creo que en esa línea se va a continuar y seguir, como les digo, también fortaleciendo el capital humano en salud, ¿no? Que es muy importante. Y en este tema de la pandemia, ustedes saben de que se va a volver a trabajar todo lo que es el primer nivel de atención. Se están formando los grupos de intervención rápida para que la gente ya no vaya tanto al hospital, pero sí en los centros de salud encontrar respuestas básicas para las personas que sospechan que tienen síntomas por COVID, en fin, y aquellas que tienen que ir para vacunarse, para la anemia, para otros temas que les interesan. Entonces yo creo que los primeros niveles de atención van a ser, yo diría, el eje estratégico, ¿no? De ahora en adelante que tenemos que fortalecer y no dudo de que esto, espero en los próximos meses pueda mejorar. Hay que apostar a ello y espero que se logre, ¿no? Bien, Estela, muchísimas gracias en realidad por toda esta charla magistral que has compartido con nosotros. Nosotros vamos a hacerte llegar pues un presente virtual, va a Gracias. viajar hasta Lima, pero va a llegar, no te preocupes de todas maneras porque en realidad es lo que acostumbramos aquí en nuestra región, ser muy cálidos con las personas que como tú nos apoyan desinteresadamente y esperamos seguir coordinando. Te agradecemos muchísimo por esta oportunidad. Sabemos que tienes una gran responsabilidad y un gran trabajo en estos momentos frente a esta situación
bastante compleja, y felicitamos ello. Y a la vez te deseamos la mejor de las suertes y esperamos seguir contando contigo. Muchísimas gracias, un saludo a cada uno y una y espero que sigamos así, viéndonos y si se pueden hacer más acciones, encantada que acá poderlas impulsar. Gracias, más bien. Muchísimas gracias, Estela, y muchísimas gracias también a todos los participantes que han estado con nosotros esta tarde. Vamos a continuar. Mañana tenemos una exposición a las 5 de la tarde también por el mismo Facebook Live. Vamos a estar con Hugo Coya para hablar con el tema de televisión de calidad, contenidos y realidad posible. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes.